Hola de nuevo, vamos a continuar explicando el tema 6. Habíamos visto ya qué hacer con los apartados de la memoria, los tres primeros apartados de la memoria, objetos del proyecto, alcance y antecedente. Y ahora nos vamos a normas y referencias. Aquí básicamente explico que las normativas y referencias pueden provenir las podemos encontrar en internet en diferentes enlaces, a veces son webs públicas como el Ministerio de Industria, organismos privados como normativa de la construcción, páginas web específicas, por ejemplo Voltimon, donde hay ingenieros e instaladores, otro tipo de páginas de normas de la construcción como esta que se llama Millenarium, el Instituto Organismos Públicos como el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Comisión Nacional de la Energía. Y básicamente todas estas fuentes vienen a estar amparados en estos cuatro marcos: legislación de tipo estatal, pues, leyes, reales decretos y órdenes, reglamentos de industria como el reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad de línea de alta tensión, que antiguamente se llamaba reglamento de alta tensión, el reglamento de baja tensión de la administración autonómica también pueden venir. Por ejemplo, el año que viene veremos cómo la previsión de carga en la Junta de Andalucía tiene una propia orden que hace que prevalezca por encima de las indicaciones de la compañía eléctrica, que también tiene su propia normativa de Endesa, ¿no? De la administración local, pues ordenanzas municipales que pudiese haber, por ejemplo, relativas a la contaminación acústica o a la evacuación de residuos, y normas tecnológicas que normalmente también son previamente publicadas en Real Decreto, como las normas tecnológicas de la edificación o básicas de la edificación, que estas ya están un poco, son del año 70, son bastante antiguas, la mayoría, pues algunas han sido derogadas, otras todavía la gente las sigue porque actualmente lo que más pita es el código técnico de la edificación, pero todavía no cubre todos los aspectos que han sido tratados en estas antiguas normas. También podemos acudir a DMLE. DMLE en cada uno de los programas pues hace referencia a un montón de normas con las cuales está relacionado el cálculo técnico que se va a hacer en cuestión. Por tanto, para nosotros, si estamos haciendo un proyecto usando los programas de DMLE, este apartado lo podemos solucionar copiando y pegando todas las normas de DMLE que nos aparezcan en la memoria descriptiva. Tampoco hace falta ser tan exhaustivo e intentar estar con lo último de lo último. Por ejemplo, pues la última normativa de fotovoltaica, que yo la última que puse aquí fue del año 2007 o 2008 y evidentemente han salido más. En el subapartado 4.2 bibliografía podemos hacer referencia a si hemos utilizado algún tipo de bibliografía para ejecutar nuestro proyecto, pero bueno, si no, os diré que mis apuntes de Arcado Project pueden ser citados en este subapartado. Programas de cálculo, todo tipo de programas de cálculo que haya usado para confeccionar el proyecto. Nosotros, por ejemplo, el que vamos a hacer de urbanización y zona comercial de una red de distribución, utilizaremos DMLE, un paquete que se llama instalaciones de urbanización, que tiene numerosos programas, CEMA, centro de transformación, red alumbrado público baja tensión. Pero obviamente lo que yo estoy explicando en este tema y el índice que yo doy se podría adaptar perfectamente a otro tipo de software de otras empresas como SIPE, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, ¿qué usamos además de los programas de DMLE? Pues si hemos utilizado una hoja de cálculo de factura propia o la que yo propongo, pues de previsión de carga, que yo la llamo precarga y que la tenéis disponible en Arcado Project, pues esa misma, ¿no? El programa Presto, pues para confeccionar mediciones presupuestos, pero como bien sabéis, el programa Presto no funciona por sí solo, necesitamos una base de datos. Para eso yo, para proyectos del año que viene, os he facilitado ya una base de datos que se llama Atenea. He puesto el nombre de mi instituto, pero la he hecho yo. Esa base de datos tiene muchas partidas, capítulos y partidas de confección, muchas son propias y otras pues he utilizado otras fuentes, no solo SIP Ingeniero, sino que también la base de datos de la construcción, por ejemplo, de Extremadura, que esas dos son a mí las que más me gusta para trabajar cuando quiero saber cierto tipo de información, ¿no? Pero en principio Presto puede valerse de cualquiera y vosotros como instaladores electricistas futuros pues a lo mejor utilizáis Tarifec o alguna base de PyME, por ejemplo la Memphis o cualquier otra, ¿no? Evidentemente también podréis utilizar la base de datos de las comunidades autónomas, sobre todo si trabajáis para cuenta ajena y se participa en una licitación pública, porque las licitaciones públicas te obligan muchas veces a manejar la base de datos de la propia comunidad.
Bien, en cuanto a la gestión de calidad del proyecto que haremos el año que viene, como es un proyecto muy amplio de urbanización de una zona comercial y de una urbanización que en conjunto se acerca a los 100.000 metros cuadrados, esto en la realidad si se hace, normalmente se le contrata a una empresa especialista en el control de calidad porque los controles son múltiples, la normativa es muy prolija y compleja y bueno, os puedo decir yo, por ejemplo, cuando Inmobiliaria del Sur hizo una urbanización aquí en Tomares, donde yo vivo, vi que la empresa que lo controlaba era Borsevi. Aquí os he puesto una serie de empresas que, bueno, esta empresa en concreto que realiza controles de calidad, pero es una de ellas, hay muchas más, ¿no? También podíamos recurrir para el plan de gestión de la calidad a utilizar algún tipo de programa o software específico, ¿no? Por ejemplo, la empresa Ayesa ofrece un programa de concesión modular para la gestión integral de redistribución de agua y normalmente ese mismo programa te puede dar indicaciones para los aspectos constructivos. Esta empresa Ayesa la cito también porque nosotros los sevillanos sabemos que llevó la gestión de la Torre Puerto Triana, y la Torre Puerto Triana, o Torre Triana, como el rascacielos de Sevilla, por ahora el único existente, que alcanza los 180 metros de altura, situado a la entrada de Huelva, en las inmediaciones de la isla de la Cartuja, fue diseñada por un prestigioso estudio de arquitecto estadounidense que se llamaba Pellier Clark, ¿no? Y de ese estudio de arquitectos pertenece al equipo de César Pelli, que es un arquitecto muy conocido a nivel mundial porque fue el que diseñó las famosas torres Petronas de Kuala Lumpur en Malasia. Y aquí yo os pongo un enlace por si queréis echarle un vistazo. En fin, también podríamos destacar que hoy en día si se hacen edificios muchas veces necesitamos el etiquetado energético y eso hay programas como el Calener de calificación energética para los edificios que se vuelven bastante imprescindibles. Importante también pues que todos los materiales constructivos en el pliego de condiciones aparezcan en una lista. Eso viene determinado por la misma normativa de proyecto 157.001, pero yo por ejemplo para el proyecto del año que viene no lo voy a pedir porque ya el proyecto en sí es muy grande y hacer un listado de todos los materiales que se utilizan con las normativas que cumplen, imaginaos que eso lleva bastante tiempo y para mí es imposible. Aún así el proyecto va a quedar bastante decente y en la práctica pocas personas hacen esto. Yo por ejemplo cuando hice el trabajo fin de máster se me obligó a hacerlo. Lo podéis encontrar en internet, trabajo fin de máster de un bombeo fotovoltaico en Etiopía y si ponéis mi nombre enseguida lo veis ahí con licencia Creative Commons y también me dieron el ISBN y toda la historia. Echarle un vistazo si queréis, siempre se aprenden cosas nuevas porque al fin y al cabo es sobre todo eléctrico, pero también hay diseño de redes de agua y suministro de agua a animales que puedan estar en esa zona de campo, por así decirlo, ¿no? Capítulo 4.5, otras referencias. Bueno, aquí en otras referencias se puede hacer referencia en el proyecto que hagáis, y si es el mío del año que viene, a las páginas web que se hayan consultado. Definiciones de abreviatura en el capítulo 5. La normativa de proyecto 157.001 le da mucha importancia a esto. Normalmente, hasta ahora la costumbre es que en el anexo de cálculo, cuando tú pones una fórmula, debajo te aparezca el significado de las magnitudes que aparecen en esa fórmula con sus unidades de medida. Pues en el capítulo 5, el apartado 5 de la memoria, según la norma 157.001, obligaría a que, aunque eso siga apareciendo ahí, las centralices todo aquí y para todo el proyecto. Y fijaos que esto se pone en la memoria, en el apartado 5, que no en el anexo de cálculo, te aparecería aquí todas las magnitudes que se utilizan con las unidades de medida. Esto de nuevo como no podemos quitar este apartado, pues lo que hacemos es indicar que a lo largo del proyecto, cada vez que se indica una ecuación, debajo de ella aparecerá el significado de las magnitudes que intervienen acompañadas de sus unidades de medida y con esto pues cumplimos con el apartado 5. Y bueno, lo vamos a dejar aquí para el siguiente vídeo tutorial donde hablaremos de los requisitos de diseño para no pasarme en tiempo. Un saludo y como siempre, bueno, pues, ¿qué os puedo decir?
que mucho ánimo de mi parte. Por favor, la tarea 3 que os he mandado y ver los vídeos tutoriales, ¿vale?